¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a esta sesión en la que abordaremos el tema introductorio de estrategias de aprendizaje de la materia técnicas de acercamiento a los problemas del educando en la licenciatura en Ciencias de la Educación. Les habla su docente, Estela Ascensión Morales, y les sugiero que tomen nota de los aspectos que consideren importantes, ya que el hablar de aprendizaje es hablar de un tema muy amplio y que sin embargo muchas personas a veces no reconocemos cómo es que se da este proceso. Por ejemplo, el docente tiene como principal objetivo enseñar y que sus alumnos aprendan. Sin embargo, ese aprendizaje no va a depender únicamente del docente, sino también del alumno. Es el alumno el factor principal y es en gran parte el principal responsable de dichos aprendizajes. En determinado momento sabremos por qué el alumno es el responsable de sus aprendizajes y cómo es que el docente puede brindar las herramientas necesarias para que el alumno tenga la capacidad de saber hacer, de saber pensar y principalmente de saber resolver una situación en la vida cotidiana mediante el aprendizaje al que llamamos significativo. El cerebro del ser humano y de cualquier persona tiene entonces un cúmulo de conocimientos que ha aprendido a lo largo de su vida y los ha aprendido de distintas maneras, por experiencia, porque lo vio, porque lo hizo, pero principalmente el inicio del aprendizaje se da por la necesidad de aprender, de adaptarnos al entorno en el que nos encontramos, aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a ir al baño, que podríamos decir que son los aprendizajes de la infancia, se aprenden por necesidad y también se aprenden mediante otros factores que están en nuestro entorno, como la imitación, la adaptación al contexto, entre otras. Vamos entonces a iniciar con esta sesión esperando que tengan el mayor de los conocimientos y podamos aplicarlos e investigar más al respecto. El primer subtema es la adquisición y utilización pertinente de estrategias cognitivas. Desde aquí podemos visualizar que la utilización pertinente de estrategias cognitivas nos va a permitir reconocer qué es lo ideal para poder aprender. ¿Por qué? Porque existen multiplicidad de estrategias que se pueden aplicar. Sin embargo, esas estrategias pueden o no servir para lo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo es que se adquieren y cómo es que se utilizan? Y esto es pertinente, lo veremos mediante este esquema. Primero, en el recuadro azul, vamos a hablar de qué es una estrategia cognitiva. Las estrategias serán las acciones y la serie de pasos que se deben seguir para lograr un objetivo, y ese objetivo lo vamos a poder reconocer mediante los resultados. Esas acciones que la persona va a seguir para lograr su objetivo van a ser principalmente la estrategia, y dentro de esa estrategia entonces podrá hacer uso de técnicas. Una persona que desea alcanzar, por ejemplo, el aprendizaje de tocar un instrumento musical. Se me ocurre este ejemplo. Podrá utilizar una estrategia para ese aprendizaje y en esta el docente tendrá una participación o el maestro que es únicamente como un guía o como un facilitador, pero el alumno será responsable de su aprendizaje. ¿Por qué? Porque él verá qué le es más viable, qué puede aprender primero. Tal vez puede decir, voy a estudiar teoría sobre la música, va a estudiar lo teórico, cuáles son las partes de la guitarra, si es que es la guitarra el instrumento del que estamos hablando, cuáles son las notas musicales, cuáles son las partituras, y posteriormente tal vez lo practicará y finalmente lo aprenderá. Aquí este es un ejemplo en el que la estrategia lleva esta serie guiada de pasos para el logro del objetivo. Sin embargo, al ser el educando el responsable de su aprendizaje, él puede reconocer que no es esa la serie de pasos que él debe seguir, sino que a él se le facilita más primero aprender a tocarla y posteriormente irá comprendiendo la teoría. Entonces, esa estrategia cognitiva puede modificarse para que la persona aprenda. Hasta aquí no hablamos todavía
de que el educando tiene un proceso metacognitivo, sino que él llega a ese proceso cuando sabe cómo es que él aprendió a tocar la guitarra. Bueno, ya me salió un poquito. Aquí es únicamente saber que la estrategia cognitiva van a ser esos pasos a seguir para lograr un objetivo. Además de que una estrategia tiene la cualidad de que puede ser evaluada, y al ser evaluada vamos a saber si es pertinente o no el utilizarla. Y esto aplica para todas las estrategias que se apliquen, tanto de aprendizaje como de enseñanza, entre otras. ¿Qué es entonces lo que podemos hacer dentro de las estrategias cognitivas? Podemos observar, comparar, relacionar, clasificar y describir. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha adquirido un conocimiento, puede o tiene la capacidad de compararlo, de relacionarlo, también de realizar una tipología o clasificación y describir ese conocimiento que ha aprendido. Estas vamos a clasificarlas en estrategias cognitivas de elaboración, de organización y de recirculación de la información. Las de elaboración se van a referir a el tener un conocimiento previo y un conocimiento nuevo o información previa, que es a lo que llamamos la recuperación de los saberes, y confrontarla con información nueva. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Vamos a elaborar un nuevo conocimiento o vamos a construir el conocimiento. Vamos a adquirir un aprendizaje mediante lo que ya se sabía y lo que ahora sabemos. Algún ejemplo que pueda darles de esta estrategia es, por ejemplo, el parafrasear, el interpretar. ¿Por qué? Porque al leer un texto, si yo ya conocía determinada información de ese texto, con lo que yo he leído y lo que yo sabía, puedo realizar una paráfrasis. Esa es una estrategia cognitiva de elaboración. También las hay de organización. Las estrategias cognitivas de organización nos van a permitir adquirir un aprendizaje mediante, por ejemplo, organizadores gráficos. Estas van a ser estructuras o jerarquías en las que nosotros vamos a utilizar de lo general a lo particular alguna información y vamos a poder aprenderla. Vamos a poder adquirir el conocimiento de una manera organizada. Aquí se pueden utilizar distintos organizadores gráficos, mapas mentales, cuadros comparativos, mapas conceptuales, y si ustedes se dan cuenta, al utilizar este tipo de estrategias vamos a utilizar nuevamente o vamos a realizar lo que está en la esquina superior derecha, que es el poder comparar, el poder relacionar, el clasificar o el describir. El otro tipo de estrategia cognitiva serán las de recirculación de la información, que esto en palabras más coloquiales podríamos decir que sería el repetir, el ensayar, el memorizar. ¿Sí? La recirculación de la información nos va a servir para poder repetir o memorizar algo con mayor facilidad. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en resúmenes, en la utilización de palabras clave. ¿Por qué? Porque con el aprendizaje de esas palabras clave yo ya tengo un conocimiento que puedo discernir más rápido y puedo explicar a los demás. Entonces, estas serán estrategias de recirculación de la información. Y bueno, ¿qué es importante considerar en las estrategias cognitivas? Es importante considerar los estilos de aprendizaje, ya que de acuerdo a los estilos de aprendizaje puede hacerse más sencillo precisamente este proceso cognitivo. Si yo soy una persona visual, tal vez las estrategias cognitivas que yo puedo utilizar son de organización. También sí voy a considerar las inteligencias múltiples, hablando del instrumento musical que ponía como ejemplo. Si yo soy una persona que tiene un estilo de aprendizaje auditivo, tal vez voy a utilizar esta inteligencia múltiple que yo tengo para la música, porque es una inteligencia, la inteligencia musical, la voy a utilizar, y dentro de las estrategias cognitivas a mí me va a servir el ser una persona auditiva, el tener la inteligencia múltiple musical para poder aprender a tocar un instrumento. Entonces para mí va a ser más sencillo.
incluso no solo para tocar un instrumento, sino yo quiero aprender otra cosa, puedo hacer uso de mi estilo de aprendizaje y de mis inteligencias múltiples. Estas son las características principales que un docente puede reconocer para la aplicación pertinente de las estrategias cognitivas, para que realmente lo que yo estoy enseñando les sirva a los educandos y pues ellos puedan tener este aprendizaje. Entonces, lo que decíamos, el cerebro tiene la capacidad de aprender múltiples capacidades. Este aprendizaje lo vamos a llamar integral. ¿Por qué? Porque no únicamente va a aprender conocimientos, sino que también va a tener capacidades, habilidades en distintas áreas, y si se aplican las estrategias cognitivas de manera pertinente, seguramente las personas o los educandos tendrán un buen desempeño en lo que han aprendido, porque van a poder demostrarlo en situaciones de la vida cotidiana. Ahora bien, el aprendizaje y la utilización de estrategias metacognitivas. Esta parte tiene mucha relación con lo que acabamos de abordar. De hecho, podríamos decir que la distinción entre estrategias cognitivas y metacognitivas es únicamente algo formal. ¿Por qué? Porque ambas representan herramientas mentales, ambas representan el pensamiento estratégico que necesita la persona para poder aprender algo. Bien, ¿qué son entonces las estrategias metacognitivas? También van a ser esta serie de acciones y procesos, pero en los que el objetivo o el resultado que se ha alcanzado podemos reflexionarlo. Podemos ser conscientes y podemos regular nuestro aprendizaje. Al ser conscientes de lo que estamos aprendiendo y cómo lo estamos aprendiendo, eso le va a permitir al educando y a nosotros mismos el poder desarrollar estrategias de una manera más eficaz y eficiente. ¿Por qué? Porque nos permite planear lo que hemos aprendido o lo que vamos a aprender, nos permite controlar o supervisar también nuestros aprendizajes y finalmente nos permite evaluarlos. Planear. Cuando una persona es consciente de la manera en la que aprende algo, que si ustedes alguna vez se lo han preguntado, yo aprendo más rápido si hago esto. Yo aprendo más rápido con esto. Entonces hemos reflexionado de qué manera se nos facilita más el aprendizaje, y en el momento que nosotros necesitamos hacer uso de la metacognición, por ejemplo, para un examen, ya sabemos cuál va a ser nuestra manera de estudiar para ese examen, porque hemos reconocido y somos conscientes de cómo aprendemos. Además, podemos controlarlo o supervisarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo saber qué es lo adecuado para mi aprendizaje o qué es lo ideal y qué no, que definitivamente se me dificulta, aunque desafortunadamente no siempre podremos decir qué es lo que yo quiero hacer. Cuando nos piden una actividad determinada, pues tendremos que hacerla como nos la han solicitado, pero la metacognición nos va a permitir evaluar también si lo que yo he realizado para poder adquirir un aprendizaje ha sido bueno, y eso me permite volver a hacerlo. Entonces, vamos a saber también que al planear, controlar y evaluar, puedo modificar esa metacognición que yo tengo, puedo modificar el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Vamos a suponer que en esta ocasión el conocimiento que yo quiero aprender es a cocinar. Específicamente, quiero aprender a hacer una salsa. Entonces, tomando este ejemplo de la vida cotidiana, yo voy a ver si lo que a mí me funciona es, bajé una receta de internet en la que viene cómo se realiza la salsa, y ahí viene paso por paso qué es lo que tengo que hacer, pero resulta que en el momento que yo hago todos los pasos tal cual los mencionan ahí y al final pruebo mi salsa, no me gustó, no me funcionó, entonces yo voy a modificar algo de ese proceso que yo seguí para poder hacer la salsa. ¿Por qué? Porque la metacognición me está permitiendo reconocer que dentro de la evaluación de ese proceso que utilicé no me fue útil el bajar una receta de internet y hacerla tal cual decía ahí. Entonces voy a modificar
mis procesos para poder generar un aprendizaje. ¿Qué puedo considerar también dentro de la metacognición? También puedo considerar, los estilos de aprendizaje. Voy a reconocer cuál es mi estilo de aprendizaje y también voy a reconocer cuáles son mis inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque con ello yo puedo utilizar un método que sea más adecuado a la manera en la que yo aprendo. Además, dentro de la cognición y dentro de la metacognición también van a estar la motivación, las emociones, las sensaciones, y esto es algo de lo que nosotros podemos ser conscientes para mejorar en los procesos de aprendizaje. Ahora bien, el educando en el aula, pues lo que le va a permitir él ser un alumno metacognitivo es que va a ser una persona competente y que además va a ser una persona hábil, porque un alumno que no es metacognitivo puede realizar las actividades, puede estudiar para un examen y puede incluso aprobarlo. Sin embargo, eso no significa que lo ha aprendido todo y que en algún momento pues no va a utilizar el aprendizaje que adquirió, ¿sí? Entonces, la metacognición también la podemos visualizar en un entorno de autodidactismo. ¿Por qué? Porque la persona que es autodidacta va a poder trabajar sola y va a poder aprender sola. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en esta situación en la que nos encontramos en contingencia? Hemos tenido que aprender desde casa y pues hemos tenido sí facilitadores que son los docentes o que son las TICs y que esto nos permite lograr los aprendizajes, pero también ha sido un momento o un periodo de reflexión en el que hemos aprendido cómo aprendemos, y es el concepto que de manera muy breve yo sugería en la sesión anterior. La metacognición es aprender a aprender. Entonces, en este periodo hemos aprendido cómo aprendemos. ¿Por qué? Porque esto nos sirve para la resolución de problemas, para saber si los procesos han funcionado y además para que podamos saber cómo pensamos. Entonces, la cognición y la metacognición nos van a llevar a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? A que ya tenemos ese aprendizaje y bueno, ahora cómo vamos a utilizar esas estrategias de aprendizaje dentro de las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio le van a permitir al alumno o al educando lo siguiente. Primero, el saber que la técnica de estudio va a ser una actividad específica, va a tener un objetivo y además también vamos a visualizar en los resultados el cumplimiento de ese objetivo. ¿Por qué mencionamos que es una actividad específica? Porque la técnica de estudio sí lleva pasos, claro que sí, pero es una actividad como tal que está dentro de una estrategia. La técnica la voy a utilizar de acuerdo a si, por ejemplo, es mi técnica o la técnica que estamos utilizando es para la comprensión lectora, entonces esa determinada técnica que yo voy a utilizar va a tener una serie de pasos, pero ya estoy hablando de que es una técnica para una actividad específica. Ahora, ¿qué vamos a hacer o qué nos van a permitir las técnicas de estudio? Nos van a permitir como educandos conceptualizar el tema que estamos estudiando o lo que queremos aprender. Nos van a permitir procesar la información de lo que estamos estudiando o de esa información, y también las técnicas de estudio en determinado momento nos van a permitir aplicar los conocimientos que hemos adquirido, que hemos aprendido. Técnicas de estudio podemos clasificarlas en técnicas de lectura, que serían como para aprender la parte teórica de los temas, todo lo que se dice teóricamente. También otras técnicas de estudio pueden ser o podemos clasificarlas en técnicas de memorización. Las técnicas de memorización, puedo dar un ejemplo, pueden ser no únicamente el leer algo y repetirlo, sino que puede ser mediante la lectura, mediante una canción, mediante un juego. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las canciones y los juegos, al repetirlos, lo que hacen es que vayamos memorizando. Es una técnica de estudio, es una técnica para memorizar. También
podemos dentro de esta clasificación encontrar las técnicas de estudio para la comprensión. Aquí no únicamente voy a memorizar y repetir, sino que además voy a comprender. Una técnica que podemos aplicar para la comprensión es, por ejemplo, una analogía. ¿Por qué? Porque con una analogía yo puedo demostrar que tengo un conocimiento ya adquirido y además lo puedo comparar con una situación similar de la vida cotidiana o real. Entonces, eso me va a hacer comprender, o también con un caso práctico, entre otras. Las técnicas de estudio también incluyen técnicas de concentración, porque no únicamente todo es lo que realizamos, mediante ejercicios o mediante un examen, ¿no? También hay técnicas para concentrarnos que debiera ser lo primero que podríamos hacer para poder aprender, el concentrarnos. Una técnica de concentración que se me ocurre dar como ejemplo en este momento y que sería algo muy específico es para captar la atención de los alumnos mediante un juego, el pedir, por ejemplo, que todos mencionen una fruta con la letra J. Entonces, los alumnos lo que están haciendo es concentrarse en pensar en esa letra y en frutas. Entonces, si mi compañero ya la dijo, yo tengo que pensar en otra. Y lo que estoy haciendo es poner atención y concentrarme en lo que me están pidiendo que haga. Es una técnica muy breve, es un ejemplo muy simple tal vez, pero para que podamos saber que también hay técnicas de estudio para la concentración y de habituación. Estas son, sí, como lo dice la palabra, para los hábitos, son técnicas que podemos emplear para nuestros hábitos de estudio y todas estas técnicas o dentro de estas técnicas, esta clasificación, hay una infinidad, un mar de técnicas ya existentes y otras que ustedes pueden crear como lo harán más adelante en su proyecto integrador, pero la intención es saber que para poder aplicar estas técnicas de estudio tenemos que reconocer los aprendizajes cognitivos y también los metacognitivos, porque ambos procesos van a estar implícitos en las técnicas de estudio. ¿Por qué? Porque yo sé de qué manera aprendo en el caso de la metacognición y entonces eso me va a permitir utilizar una técnica de estudio adecuada, o porque también yo sé qué es lo que tengo que aprender en el caso de los aprendizajes cognitivos y eso me va a permitir el poder utilizar una técnica de elaboración, una técnica de repetición de la información o una estrategia tal vez de organización. Entonces puedo utilizar como técnica de estudio un mapa mental, un organizador gráfico y también puedo utilizar palabras clave, oraciones, ideas generales. ¿Por qué? Porque yo sé que eso es lo que a mí se me facilita. Entonces, todo esto lo vamos a hacer con la finalidad de poder tener un mejor desempeño como educandos y que también nosotros como docentes o ustedes que ya están a un paso de esta actividad, pues podamos saber que el aprendizaje, como decía al inicio de la sesión, siendo una cuestión muy amplia, puede ser regulado, puede ser evaluado, puede organizarse, podemos generar hábitos de estudio y el docente, quien es el facilitador para el educando en estas cuestiones, puede tener este acercamiento al educando mediante el conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo enseño, sí, pero pues debo de actualizar mi manera de enseñar. ¿Por qué? Porque los alumnos también van actualizando mediante la metacognición sus procesos ya intrínsecos de aprendizaje. Sin más que mencionar por el momento, espero que haya sido de mucha utilidad esta sesión para ustedes y nos vemos en la clase virtual. Les agradezco mucho su atención. Gracias.